Bueno, bienvenido Santiago Esteves, es un placer hablar con vos. Muchas gracias a Compochoclos por concretar la entrevista y felicidades por tu nueva película. Muchas gracias, Camila. Para empezar, me gustaría que te presentes y digas cuál es tu trabajo, todo lo que haces. Bueno, soy Santiago Esteves, director y guionista y editor argentino, eh, que nada, trabajo en cine y series de Argentina y de otros países también. Ujú. Y contame de qué trata la peli para todos los espectadores que todavía no la vieron. Los Renacidos es la historia de dos hermanos que tienen un negocio oscuro que consiste en ayudar a personas a escapar de situaciones mediante fingiendo su muerte, digamos. Ellos trabajan de esto. Y bueno, se encuentran con un caso muy especial que, bueno, va a detonar un poco ese negocio y también el vínculo que tienen entre ellos. Ujú. ¿Y cómo se te ocurrió la historia? Porque escuché en otra entrevista que era tu primera idea para hacer una película, pero al final no pasó. ¿Por qué? Por qué no pasó la película o por qué? No, porque fue tu primera idea para hacer una peli, pero esa no fue tu primera, pasó después. Claro. Sí, pasa que, digamos, era una película compleja en términos de guión, por un lado. O sea, Ujú. que tenía muchos desafíos en el guión por la complejidad de lo que se trataba de contar, digamos, y la forma en la que yo quería contarlo. Y segundo, por la producción, que en una película, al filmarse en la cordillera de los Andes y filmarse en, digamos, lugares de muy difícil acceso, hacían necesaria una producción más grande. Con Ujú. lo cual, en el camino me encontré con mi primera película, que fue La Educación del Rey. No es que me encontré con ella, pero surgió de una serie de sucesos afortunados que tuvieron que ver con una miniserie que después reedité como película, etcétera. Y eso me permitió de alguna forma tener como algo que mostrar, digamos, para buscar financiamiento para la segunda, que esto iba a ser la primera, pero vino bien tener una antes, digamos. Claro. ¿Y cómo se te ocurrió toda la historia? Mira, fue un proceso largo. Todo empezó con una mañana en la que estaba escuchando la radio, me estaba despertando en realidad, y estaban entrevistando a un empresario del mundo funerario, alguien que tenía una funeraria y le hacían preguntas sobre todos los mitos que tienen que ver con ese oficio, ¿viste? Eh, y entonces, mientras escuchaba eso, se me ocurrió, de alguna forma, voy de vuelta a esa parte, no, se me ocurrió de alguna manera que sería interesante pensar en una organización o en una operación que trabajara de esto, digamos, trabajara de ayudar a personas a fingir una muerte, ¿no? Y cómo sería. Y ese fue el inicio, creo, de todo. Yo también en esos años estaba trabajando en una película sobre que tenía como eje a dos hermanos. Me interesaba mucho eso como eje de una película. Y también estaba el tema de que quería filmar en Mendoza, en la frontera con Chile, en esa ruta. Así Ujú. que todas esas cosas le dieron forma al guión. ¿Y cómo conectaste la idea de esto, de la funeraria y que tuvieran que arreglar muertes con los narcos y todo ese mundo turbio? Mira, eso tuvo que ver con un cambio, creo yo, político de la Argentina desde que la empecé a escribir hasta ahora, que creo que tuvo que ver con que los grupos, la Argentina dejó de ser un país de tránsito, digamos, de droga a volverse un lugar de producción, Ujú. no tan grande como otros países de la región, no tan potente en ese sentido, pero, pero bastante potente. Básicamente, a ver, todo tuvo que ver con quiénes eran las personas que buscaban este servicio, ¿no? De que te ayuden a fingir una muerte. Recuerdo que cuando le empecé a escribir, los casos de corrupción política, digamos, estaban como muy en boga. Entonces pensé que quizá, bueno, eran políticos que se veían tan hasta las manos y veían la cárcel tan cerca y el deshonor de su familia manchado que, nada, se hacían pasar por muertos y empezaban una nueva vida. Pero después, sobre todo con el caso de los monos en Rosario, del cual leí mucho, de ciertos grupos narco que tomaron bastante esa zona, Ujú. eh,
volvía un castigo suficientemente poderoso como para invitarte a, sobre todo para la gente con plata, la justicia ya no era una amenaza tan grande y el deshonor tampoco. Entonces, creo que cambió el mundo en estos años y me convenía tener un personaje que estuviera, que en este caso es el contador de los narcos, alguien que se quiere salir de esa organización pero no puede. Entonces, en ese sentido, construir ese personaje me ayudó a construir una situación muy, muy urgente y muy apremiante y muy peligrosa alrededor. Por eso entraron los narcos, digamos. Sí, yo también Porque eran, pensé. los narcos son un elemento que te permite construir de una manera muy clara una amenaza descontrolada, ¿no? Como lamentablemente estamos viviendo en estos días, con el caso de las tres chicas que fueron asesinadas, etcétera, ¿no? Como que hay algo de la violencia desenfrenada vinculada a estos grupos que me servía para construir esa peligrosidad. Obvio. Yo pensé eso de que los narcos siempre como que son leales, por una cuestión de trabajo, seguridad, miedo, pero justo acá es como una traición tras traición. Primero con los hermanos y después ya con ellos que son la familia, que abandonan a uno y después el otro que quiere llevarse la plata. Claro, de hecho, si lo pensás, había algo que a mí me interesaba que era que uno no puede, por ejemplo, estos grupos muchas veces toman a gente porque necesitan mover la plata, Ujú, ¿no? O contadores o gente más de clase media que no son necesariamente de su misma extracción social para que, de alguna forma, y claro, eh, tentados por el dinero y por este dinero gigante, digamos, que sabemos las cifras que mueve el narcotráfico, se ven tentados. El problema es que no le podés decir a un narco, ya está, ya no quiero trabajar más para vos, ¿entendés? Como esa dificultad de salirse del negocio hacía como interesante pensar en alguien que, bueno, su única salida era hacer esto que hace, que es fingir su muerte. ¿y con qué géneros describís la peli? Porque no es solo policial. Mira, para mí, como en el corazón de la película tenía que haber o sea, hay un drama familiar en el fondo. O sea, es un policial y están las cartas jugadas para que funcione dentro de ese género, pero a mí lo que más me interesaba era la historia de los dos personajes, ¿viste? Ujú. La de los dos protagonistas. Y eso, nada, es una historia que tiene un drama de fondo. Así que por eso pienso que es que utiliza los dos géneros. Y también hay algo de road movie, también hay algo de western, o sea, como que trabaja en distintos lugares. Pasa que ya no sé, para mí, desde mi punto de vista, no se puede pensar los géneros de manera completamente separada, porque los géneros cinematográficos son algo que tuvo su apogeo y su explosión en la época de los grandes estudios de Hollywood, donde claramente había géneros particionados, ¿no? Tenías, o era un policial, o era un western, o era una comedia, o era un musical. De hecho, había estudios que hacían exclusivamente uno de esos géneros. Pero eso después se fue rompiendo con el paso del tiempo y yo creo que ahora lo que nos llegó es una gran herencia. Entonces, lo que hace uno es tomar un elemento de un género, tomar un elemento de otro género y así trabajar, digamos. Ujú, Pero bueno, el género, como dice un productor que conozco, define la experiencia que tiene el espectador, ¿viste? Como, bueno, un poco qué tipo de experiencia vas a buscar, ¿no? Cuando vas al cine. Y eso, en eso el género es lo que te ayuda a hacerlo. ujú. ¿Y tuviste que averiguar algo más sobre los narcos, las cosas legales, medicina, químicos, para implementarlo en la película y que se vea verosímil? Sí, mucho. Tengo un hermano que es cirujano. En mi familia hay muchos médicos, pero en particular mi hermano es el que tengo más cerca, Ujú, que actúa en la película, tiene un pequeño papel también. Y con él fui chequeando un poco, porque estaba esta cuestión de, bueno, si vamos a generar una especie de coma inducido, una especie de situación que pueda parecerse mucho a la muerte, ¿cómo se hace? ¿Qué sustancias vinculadas a la anestesia o qué sustancias vinculadas a detener ciertas funciones del cuerpo sirven para esto? ujú, Entonces, en un punto fue como un diálogo de muchos años, viste, chequeando sustancias, como hubo una investigación ahí que tenía que ver con, bueno, inventar algo que se viera verosímil. Si lo ve un médico, por ejemplo, pudiera decir, ah, ok, esta sustancia se vincula con detener la respiración, por ejemplo, ¿no? Que es algo que pasa en un momento de la película, por eso le ponen un respirador. Pero eso dura un tiempo X. ¿Y cuánto puede durar el efecto de tal sustancia? Entonces,
todo se armó de una manera que si bien es puramente ficcional, tiene algunos elementos de realidad. Ujú. Para mí es bastante impactante ver una película que sea de la provincia de uno. Yo soy de Córdoba y vi la serie La chica que Ajá. limpia y era decir, ay, yo estuve ahí, yo conozco ese lugar. Entonces me imagino que pasa lo mismo con los mendocinos porque en Argentina estamos acostumbrados Claro, a comercial, sea se corta un chiquito. poquito. ¿Hasta dónde me escuchaste? No, no, creo que logro armar la idea, que es que Ok. me dijiste que sos cordobesa, Ujú. que cuando viste la chica que limpia, sentiste que había algo de tu lugar representado. Porque acá estamos acostumbrados a ver en Buenos Aires todas las pelis, que es el cine comercial, y siento que el cine independiente es más variado y tiene mucho para ofrecer. Total, bueno, en realidad lo que vos decís para mí es muy importante porque cuando creciste en una provincia, como en nuestros casos en nuestros casos de la Argentina, uno siempre consume no solo el cine, la televisión sobre todo, que es como el medio, no sé cuántos años tenés, pero en mi caso yo crecí viendo la tele, digamos, más Ujú. que el cine incluso. Y siempre veías los programas de Buenos Aires y de alguna manera la ficción televisiva, fundamentalmente, y más el cine todavía, era puramente porteña o bonaerense. Ujú. Entonces, es como que, por lo menos en mi caso, siempre sentí que había como una especie de vacío de representación, ¿viste? Como decir, bueno, si la gente con la que yo hablo, digamos, no habla como ¿viste? Como en los porteños, ¿no? Si las cosas, si los espacios son distintos, vos ves las calles y las calles no son las calles de tu lugar. Entonces sentís que la ficción que no hay una ficción para tu vida, digamos, ¿no? Ujú. O y eso creo que con La Educación del Rey, que es mi primera película, y con esta también, de otra manera, porque esta es más desterritorializada en un punto. Si bien el territorio físico es muy importante, socialmente no se habla tanto de eso, en cambio en La Educación del Rey sí. Ujú. Para, para mí era importante como eso, ¿viste? Como mostrar el lugar donde las personas pudieran reconocer los espacios que transitan y que producir una ficción a la medida de, en este caso, los mendocinos, o podrían ser los cordobeses, los tucumanos, los Claro. salteños, cualquiera, ¿viste? Pero te ayuda, te ayuda a sentir que estás en el mundo, ¿viste? Porque tener tu propia ficción. ¿Y qué opinas del tema de la industria acá del cine y la cultura en general en Argentina? Mirá, yo creo que estamos atravesando un momento como de inflexión muy grande. Ujú. Hay como dos formas de verlo. A nivel global, el cine ha perdido, y mucho más desde la pandemia, ya venía desde antes, pero la pandemia aceleró un montón de procesos que tienen que ver con eh, que básicamente la gente sale cada vez menos de su casa, ¿no? Y se queda más en su casa, entonces las plataformas tomaron el lugar de alguna manera, ser el entretenimiento audiovisual que la gente consume más. Y eso, en ese terreno venía perdiendo el cine, pero perdió, digamos, muy aceleradamente de la pandemia para acá. O sea que el cine y los modos de producir del cine están en una clara crisis muy grave, digamos, de la cual medio que no se sabe cómo se va a salir. Es Sí. un diálogo. Segundo, tenés el tema de la inteligencia artificial, que bueno, es algo que también se conversa mucho y se discute mucho, porque también de alguna manera va a empezar a cambiar la producción. No sabemos bien cuándo, pero ya se está dando. Y por último, tenemos el caso de Argentina, que es un caso tremendo porque eh, el Instituto de Cine y la Ley de Cine, que de alguna manera permitían producir cine en la Argentina, de formas cada vez más limitadas en los últimos años, pero bueno, hubo una decisión de este gobierno de medio bajar la persiana, ¿viste? En ese sentido. Ujú. No de mejorar las políticas, no de tratar de que se hicieran menos películas. Bueno, se vino a tratar de cortar un poco la producción. Entonces, está muy complicado el panorama Ujú. para los que no son las grandes plataformas o las grandes productoras que últimamente trabajan juntos unas con otras. Y nada, se restringió mucho el espacio y el mercado en el cual producir una película, digamos. ¿Y cómo vino España en la coproducción? Mira, España
Eh, vino porque necesitábamos aliarnos a un socio más potente en términos financieros y económicos y nada, entró una productora de Barcelona que, digamos, consiguió los fondos de Cataluña, digamos, que es un fondo regional, lo que se llama fondo regional, y después los fondos del Instituto de Cine Español, digamos, más una inversión propia, etcétera, y de alguna manera eso nos ayudó a montar la producción, montar la película, junto con el otro país coproductor que es Chile. Ujú. ¿Y cómo fue llegar a más festivales? ¿Cómo lo recibió el público? ¿Ayuda al alcance? Eh, Mira, en el caso de esta película se estrenó en Shanghái, que es el festival, uno de los más grandes de Asia, el más grande de China, que tuvo una recepción muy buena la película. Obviamente que se trata de, digamos, por las diferencias de idioma y las diferencias culturales, es como difícil terminar de enterarte cómo funcionó, pero la experiencia fue excelente, digamos. Ujú. Las salas eran espectaculares, estaban siempre llenas en las proyecciones y las preguntas del público y lo que pudimos ver en reseñas posteriores había sido muy bueno. Después estuvo en el Festival de Chile, el de Santiago de Chile, y ahora va a estar en Huelva, en un festival en Calcuta, en la India, Huelva en España, digo, Calcuta en la India y un festival en Alemania, digamos. Es como que el estreno en Argentina se produce en el medio del recorrido internacional de la película. Ujú. ¿Y Mendoza se hizo un polo audiovisual argentino? ¿Es porque ganó un festival? ¿Cómo es? No, en Mendoza lo que existe y que nuestra película se benefició mucho de ello es un programa que en Córdoba también existe, tengo entendido, que es el Cash Rebate, que es un sistema a partir del cual para atraer la inversión que implica una película, el Estado devuelve parte de la inversión, digamos, ¿no? Una vez que la película se hace, se filma, se rinden los costos, eso, por lo tanto, Mendoza, que iba a ser de todas maneras el territorio donde íbamos a filmar, pero bueno, gracias a este programa pudimos llevar como toda la película a Mendoza en lugar de tener que hacer una parte en Chile, una parte en España, porque la coproducción también implica a veces que tengas que filmar en distintos lugares. Pero gracias a este programa Mendoza, que es muy bueno, logramos filmarla toda ahí. Pero en Mendoza tuvo un preestreno también. Nada, yo tengo una relación muy especial además de ser mi lugar, es el lugar donde busco producir mis películas. Entonces, eh, nada, para mí fue esencial Mendoza en este proceso. Y fue una coincidencia que los protagonistas sea uno de Mendoza y otro de Chile, porque la historia transcurre ahí. Claro, mira, fue una búsqueda, son esas cosas que se alinean sin necesariamente que haya un plan, viste, algo muy premeditado. Ujú. Para mí lo importante era que los dos personajes, que los dos actores que iban a encarnar a los personajes funcionaran bien como arquetipos, digamos, funcionaran bien como representantes que vos los vieras rápidamente y pudieras intuir o imaginar algo de sus vidas, digamos, y eso en la película después transformarlo. Entonces siempre los pensé juntos. Ujú. Eh, Primero lo encontré a Pedro Fontaine. Siempre era por duplas, ¿viste? Siempre armábamos como dúos, nunca un actor solo, sino es, bueno, este actor con este, cómo funcionan, digamos. Y Pedro creo que fue el primero en ser confirmado porque simplemente me parecía que había algo del personaje que se llevaba muy bien con él, con su forma de actuar, con las cosas que había visto, que había hecho. Y, Y Marco en la película por muchos motivos. Primero porque es un actor como muy poderoso dramáticamente para mí. Un tipo que tiene una energía y una potencia, eh, digamos, que puede comerse la pantalla, digamos, que es algo que uno busca. Tiene una intensidad que a mí me parecía esencial para el personaje de Oscar y armaba un muy buen contraste con Pedro. Entonces, como que ahí se me armó, ¿viste? Ujú. Además, Marco es mendocino, además Marco también es capaz de entender cosas del relato que estaban
que estaban, digamos, como en distintos, en niveles o en capas un poco más subterráneas, ¿viste? Entonces, eso ayudó mucho a construir la película. A mí me parece interesante que el rol del médico, porque si mal no me equivoco, cuando se reciben hacen una promesa que tienen que cuidar al otro, y bueno, en el personaje de Pedro está ese choque de, a ver, me enseñó esto mi papá, estoy haciendo este trabajo, es una moralidad. Claro, para mí era divertido como pensar en un médico rural, digamos. Un poco el chiste de la película era que vos vas teniendo una expectativa sobre un personaje y Ujú, rápidamente pasa algo que te mueve de ahí. Entonces vos ves este tipo que trabaja en un centro de salud rural, digamos, digamos, alguien con quien podrías identificar valores positivos, digamos, ujú, y de repente empezás a ver que eso gira y que tiene otro costado, ¿no? Y que lo vienen a buscar unos tipos y este tipo está vinculado con ellos. Como que esa idea para mí era muy interesante, porque decís, bueno, ok, yo tenía esta expectativa se quiebra, ¿no? Eh, por eso, de alguna manera, me divertía eso digamos, como el physique du rol de Pedro daba mucho para creer en esa aparente bondad, pero que después va descubriendo otras cosas. ujú. Y la relación de hermanos era esencial para vos que aparezca y también que no solamente sea, como dijiste, un género vacío, que tenga esta profundidad entre ellos, que si bien no se llevan del todo bien exactamente, pero todos los traumas que tienen, la forma de la crianza y después todo lo que le pasó en la vida, los termina uniendo y se entienden y se aceptan al final. Claro, bueno, sí, era un poco el chiste de la película, en definitiva, era que un hermano, en el caso particular de estos hermanos, en una situación tan adversa y tan peligrosa como los pone la película, eh, terminaran dándose cuenta que no tienen a nadie más, digamos, o sea, que si no es el uno con el otro, medio que no tienen chance de sobrevivir. Un poco la película era jugar a ponerlos más, cada vez más al límite en esa situación. ¿No? Y que eso también definía un poco su vínculo, ¿no? Como, bueno, que están un poco solos la vida los dejó un poco solos en el mundo, ¿viste? Y pueden elegir cortar eso o mantenerlo. De la forma que puedan, ¿no? Son personajes que la película como trabaja para que, para que haya algo de verdad en la manera en que estos personajes se vinculan y terminan, ¿no? Ujú. Así que eso, eh, fue, fue interesante trabajar ese vínculo. Y el tema del padre, porque por ejemplo a mí me quedó la duda si el padre empezó a estudiar todo eso o a aprender porque la madre tenía la condición o experimentaban con la madre, Mm. porque también pasaba con el perro. Ah, muy bien, es muy buena tu pregunta. Es muy precisa porque la película es como lo primero que dijiste, o sea, Ujú. el padre estaba experimentando porque la madre tiene una condición y de alguna manera eso que van encontrando les sirve para que lo que después se arme el negocio. Pero como yo no quería ser muy explícito ni que se dijera de una manera totalmente explícita en la película, pues sentía que arruinaba un poco el clima, quedó ahí como podés entender. Yo creo que se entiende más lo primero que dijiste, pero lo segundo no se descartaría del todo, bien. Claro. Y siento que siempre lo trataron un poquito más de que no sabe a Oscar y que Horacio ya estaba como dudando capaz de su lealtad, porque cuando llega con el hombre no lo deja pasar, Sí, solamente al otro. exacto. Bueno, sí, son todas cosas que están en la película y que una espectadora así que estuvo atenta como vos, digamos, las puede ir identificando porque son sutiles, ¿viste? O sea, eso, son sutilezas que se van armando en el camino, digamos. Y el hombre que termina en la ambulancia, él sabía que lo iban a agarrar, ¿no? Por eso tomó la droga, fue adrede. Eh, ¿Cuál? Y el que termina llevando a la frontera. Cuando, Ah, sí, claro, claro, o sea, es un plan, digamos. El plan es preciso, él tiene que hacer eso primero Ujú. y después
pasa, tiene un efecto y ahí es donde llega la ambulancia, por eso toman el tiempo de lo que tarda esa sustancia en hacer efecto, digamos. claro. ¿Y por qué te parece Pero bueno, interesante? hay que estar atento, es como acabas de decir vos. ¿Por qué te parece interesante o te parecía grabar en la frontera entre Chile y Mendoza? Sobre todo por el paisaje, que es muy, es muy alucinante. Bueno, vos sos de Córdoba, que es un lugar muy bello y muy lindo, o sea, tiene zonas, digamos, como de una belleza muy, muy amable. En cambio, la frontera de Chile con Argentina es un lugar muy impactante, Ujú, pero duro, ¿viste? Es como un lugar áspero en el que estar. Y para mí había una relación entre los personajes y ese paisaje, ¿viste? ujú, Entre estos tipos que son así ásperos y duros y ese lugar donde habitan, digamos, o que transitan constantemente, que es la frontera. Hubo como un deseo de filmar en esos lugares, porque a mí siempre me conmovieron mucho, ¿viste? Son espacios donde te sentís muy chiquito por la dimensión de las montañas y todo. Así que ese era el gran desafío de la película, por un lado, y, y, y bueno, la frontera nos daba como más, como un elemento más para jugar también. ujú. Y fue complicado grabar en la montaña, porque gran parte de la peli se graba en la ruta. Y bueno, también el tema de la luz. No sé si pasaban autos, era peligroso. Se cortó un poquito, llegué hasta, fue complicado. Me decía si era complicado grabar en la montaña porque gran parte de la peli es en la... Sí, sí, es peligroso. Ujú. Sí. Sí, fue complicado, muy complicado. Eh, tenés por un lado, muchas dificultades. Una tiene que ver con los traslados, Ujú, con que desde donde estaban los hoteles hasta las locaciones siempre había mucho, mucho recorrido, con lo cual la jornada, digamos, de todo el equipo empieza cuando salís del hotel, no cuando llegas a la locación. Entonces, eso hace que tengas menos tiempo para filmar. Segundo, que es una ruta, o sea, son dos vías nada más, una va y otra viene, con camiones, y eso hace que, viste, hubo varios momentos viste, alguien pasa en doble, pasa la línea amarilla y te ves en situaciones complicadas, digamos, como que hubo ujú, varios casi accidentes que por suerte no ocurrió ninguno. Segundo, que estás a la intemperie, o sea, eh, si se pone jodido el clima, no vas a poder filmar. Así que sí, fue muy complicado filmar en la montaña, la verdad. Extremadamente complicado. Pero bueno, teníamos un equipo mendocino que ya había filmado en esos lugares, o sea, había como mucho conocimiento y eso hizo todo posible, digamos. ujú. Gracias a trabajar muy fuerte con una productora local, con Sofía Toro, tuvo mucha dificultad. Y estás trabajando ya en otra peli, ¿cómo revivir esta que es la que recién se estrena ahora en una fecha tan posterior? Mirá, o sea, tengo dos guiones escritos. Y bueno, el panorama cambió mucho en los últimos tiempos. No sé qué voy a poder hacer primero, digamos, la verdad. Proyectos tengo y ganas de seguir haciéndolos tengo, pero bueno, hay que ver cómo se alinean, viste, los planetas, que en este momento está como bastante difícil que ocurra por el contexto particular que estamos atravesando. ¿Y qué tenía la famosa libreta? Eran, me imagino, cosas médicas, ¿no? Claro. Sí, la libreta tiene como dos sentidos. Por un lado, sí, es donde están digamos, las fórmulas que se usan para crear esta sustancia, digamos, que es lo que permite todo el chiste. Ujú, Y por otro lado, tiene un valor más simbólico para los hermanos, que es lo que el padre le dejó a uno de los dos y al otro no. claro. Y entonces existe sobre ese objeto todo un valor más simbólico que puramente utilitario. Ujú, Entonces ese era el objetivo, digamos. Esa libreta tiene como ese valor. ujú. Y cuando se escapó el personaje de Pedro de todo este trabajo y la organización, ¿por qué no se llevó la hermana? ¿O nunca miró para atrás? Al hermano.
¿En qué momento? No entendí la pregunta. Que me refiero cuando el personaje de Pedro se va de este trabajo de la organización porque no pensó en escaparse con su hermano, que era la única persona que era más cercana. Y por esto que te digo de su relación, viste, que son tipos, y la película lo demuestra, o lo pone en juego, son tipos que no hablan entre sí, que no se llevan bien, que no han logrado, o sea, la película termina como termina, puede terminar como termina precisamente porque estos tipos nunca se llevaron bien. Ah, Eh, y existe como esos celos y envidia, sobre todo del lado de Oscar, que hacen que la relación no sea muy posible. ujú, De hecho, una de las cosas más tremendas es que cuando Pedro se va, perdón, cuando Manuel se va, ujú, no le dice, no le avisa, simplemente se desaparece. ujú. Y eso es grave por dos motivos. Primero porque lo abandona, pero sobre todo porque lo deja sin trabajo. O sea, Oscar sin Manuel no puede trabajar, no Sí. tiene trabajo. Es lo que cuenta el personaje de Horacio en un momento, que le dice, y cuando te fuiste, no solo te fuiste, sino que nos dejaste con un trabajo colgado y pasó lo que pasó y este estuvo en el hospital y después, viste, como se necesitan, pero no necesariamente se quieren o se llevan bien. Y sí, porque uno funcionaba como el cerebro de toda la operación y el otro era más la fuerza, capaz la estrategia. Pero sin uno no. Claro, totalmente. Exactamente así es. Y bueno, te hago un Se ping-pong. cortó. No, que te hago un ping-pong rápido. Así terminamos. Para las redes. Dale, ¿Cuál es tu dale. película policial favorita? Eh, uf, mi película policial favorita de toda la vida. Ujú. Eh, a ver, mi película policial favorita de toda la vida. A ver, esto lo podés editar, ¿no? Esta parte la vas a editar. Tranqui. Es que tengo muchas. Tendría que ser. Para, Uli, todavía estoy en una entrevista. Dale, chao. Eh, a ver, pará. Te voy a decir, ahí voy. Mi película policial favorita es Bob Le Flambeur de Jean-Pierre Melville. Ok. ¿Y personaje favorito? También del policía. Mi personaje favorito del policial, Ujú. Bob, Ok. precisamente de esa película. ¿Y de tu película? Mi personaje preferido de la película, Ujú. yo creo que los dos hermanos son como un solo personaje, los dos juntos. Ok. ¿Y si fueras parte de la historia, qué personaje serías? ¿El protagonista? ¿Parte de los narcos? ¿Policía? Yo creo que probablemente me gustaría, si fuera un personaje de mi película, creo que ninguno. O sea, no me gusta o sea, no sería ninguno de los personajes de mi película. Bueno, y por último, ¿por qué tenemos que ver Los Renacidos específicamente? Creo que los que quieran ver Los Renacidos se van a encontrar con una película muy intensa, Ujú, bastante sorprendente por momentos, y que yo creo que te pueden devolver las ganas de ver cine, digamos, y de ver cine, un cine de género, pero que también trabaje los vínculos humanos, digamos, ujú, ¿no? Que es, en definitiva, lo lindo del cine de género para mí es que te permite poner al límite a los personajes, o sea, llevar personajes al límite y ver cómo reaccionan, cómo se desenvuelven. ujú. Y esa película tiene esto, digamos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Fue un placer hablar con vos. No, lo mismo, Camila, muchas gracias.